¿Por qué los millennials empezaron a subir de peso en su adultez? Ustedes se han dado cuenta que los millennials hemos presenciado demasiados cambios en el mundo, cambios que van tan rápidos y que nuestra infancia fue tan distinta a la infancia que están teniendo nuestros hijos. Hemos presenciado tantos cambios en la tecnología, la economía, la sociedad, en las costumbres, en lo que comemos, inclusive en nuestro peso. Millones de personas entre 30 y 45 años tienen un sobrepeso que da la casualidad que en su infancia o en su adolescencia no la tuvieron. Pues no es casualidad. El mundo nos ha moldeado y ha sido parte de una adaptación a la llegada de tantos cambios, y hoy en este video lo vamos a reflexionar. ¿Quiénes somos los millennials? Los millennials también son conocidos como la generación Y. Son personas nacidas aproximadamente entre 1981 y 1996. Las cifras de obesidad y sobrepeso en realidad se empezaron a elevar desde la generación de los baby boomers, o sea, de nuestros abuelos, cuando se empezaron a urbanizar y a industrializar. Luego siguió en alza con la generación X, nuestros padres o algunos de nuestros hermanos mayores, que fueron los pioneros de la televisión, al menos aquí en Latinoamérica, y con ello la llegada del marketing agresivo y los productos industrializados. Pero luego se disparó aún más con nosotros los millennials. ¿Y por qué voy a hablar solamente de los millennials? Porque nosotros hemos visto muchísimos cambios pero muy rápido. No nacimos con el celular en la mano, pero aprendimos a usarlo antes que nadie. Somos una generación llamada nativos digitales. Presenciamos la llegada del internet, la llegada de los celulares, las redes sociales. Vivimos el cambio de los álbumes de fotos a las carpetas digitales, de las cartas a los correos electrónicos, de los juegos en la calle con los vecinos a los videojuegos o teléfono celular. Para poder entender el tema, primero debemos entender algo. Somos una generación que en su mayoría crecimos de manera sencilla, por así decirlo. Una niñez sin internet, sin celular, con mucha naturaleza alrededor, juegos al aire libre, comida casera, sin cadenas de comida rápida. Y los estudios de sociedad han desarrollado un perfil común que describe a los millennials de la siguiente manera. Se caracterizan por tener una fuerte conciencia social, ambiental, en temas de sostenibilidad y la justicia social. Expresan que las empresas y los gobiernos sean éticos, sean transparentes, sean responsables con el planeta. Se describe como una generación que valora las experiencias por encima de las cosas. O sea, prefieren un viaje, una experiencia, una cena con amigos o simplemente quedarse en casa tranquilo antes que gastar mucho en cosas materiales. Y en lo laboral se describe que no solo buscan ganar dinero, sino que buscan un propósito. La mayoría busca tener un equilibrio entre trabajo y vida personal, como que básicamente vemos la vida también para vivirla. ¿Y por qué estas características de pensamiento y comportamiento social en común tienen importancia en este video? Porque esa búsqueda constante de propósito, de tener un equilibrio entre trabajo, sociedad y libertad, también tiene un costo. La presión, el estrés, la ansiedad, la depresión y en algunos casos el burnout. Toda esa presión de que mis padres cuando tenían mi edad ya tenían una casa propia, vivían de un solo salario y yo no puedo hacerlo. Todo eso genera mucha presión porque en el mundo actual no todos logran ese ideal, ese equilibrio tan buscado, y eso también es parte de nuestra historia. Yo crecí en Costa Rica en un pueblo que todavía era muy rural, crecí en una familia numerosa y vivíamos solamente del salario paternal y con eso bastaba, al menos lo básico, aunque ya se empezaba a reflejar las crisis que se venían, donde ya un solo salario no era suficiente, porque de hecho recuerdo que en ese momento era normal tener una libretita, no sé si recuerdan, para la pulpería, y cuando no llegaba el dinero íbamos con la libreta a pedir fiado. No sé si ustedes se acuerdan de esos tiempos, pero había mucha confianza entre los vecinos, el pulpero confiaba y era súper normal ir donde la vecina a pedirle un poquito de sal o un poquito de azúcar. Ya se empezaba a reflejar que un solo salario no aguantaría a mantener una familia
numerosa, pero vivíamos más como sociedad. Nuestras mamás se encargaban más que todo de la casa, hacer el almuerzo, mantener el orden y obviamente de nosotros. En esa época no habían cadenas de comida rápida, al menos donde yo vivía. Sí habían restaurantes de pizza, de pollo frito, pero nosotros íbamos solamente si era una fecha especial, porque era caro. Igual que la Coca-Cola, se tomaba solamente si había un cumpleaños ahí con el arroz con pollo, pero no era de todos los días. Entre semana era agua y fresco de limón. La comida era muy sencilla, la mamá se levantaba temprano, hacía tortillas palmeadas. Era el desayuno diario. El desayuno era con huevo, con frijoles, con aguacate. Los almuerzos con sopas, verduras, picadillos, frijoles, pollo. En ese tiempo era cultural la gallina casera, no sé si recuerdan. La carne no era como de todos los días porque la verdad es que éramos familias más numerosas. Sin embargo, sí estábamos ya bombardeados de los ultraprocesados. En eso sí crecimos, porque inclusive yo recuerdo que yo ya hacía en colones a la escuela y me compraba un fresco de leche de bolsita. Antes eran de bolsita y una galleta chiqui. Entonces sí habían ultraprocesados, pero tener tantos compañeritos con obesidad no era normal. Y si había, tal vez era uno en el aula, pero no era lo normal. Y claro, no habían celulares. Antes, lo que ahora se le ve como hacer ejercicio era diversión, era saltar la cuerda, andar en bicicleta, jugar fútbol, jugar rayuela, correr, muchos juegos de correr, escondido, la anda, quedó congelado, jugábamos elástico. Y sí habían videojuegos, Super Mario Bros, Mortal Kombat, ¿quién no lo jugó? Pero no todos podían tener un Nintendo en casa porque era caro. Y además teníamos juegos muy físicos, más físicos, que divertían más. Teníamos como ese instinto de disfrutar la niñez. Y este tema me da un poco de nostalgia porque nuestros hijos están creciendo en un mundo muy distinto. El otro día vi un grupo de adolescentes que estaban sentados y me llamó la atención porque había un silencio total. Cada uno estaba fijo viendo su celular. Todos estaban viendo su celular, cada uno en su mundo. Y fue donde pensé en hacer este video, porque en nuestros tiempos eso jamás, si fuéramos nosotros en aquel tiempo, sería un escándalo total esa mesa. Pero estamos en una era que yo cada vez desconozco más, cada vez se aleja más de la realidad en la que yo crecí, a como yo viví mi infancia. Nosotros al deporte no le decíamos ejercicio, le decíamos jugar. A comer sano en casa no le decíamos hacer dieta, le decíamos comer comida de la mamá. Pero todo empezó a cambiar muy rápido, sin aviso. A finales de los años 90 empezaron los teléfonos móviles, pero fue entre 1998 y el 2005 que los celulares se popularizaron en toda América Latina. Para el 2007, el celular cambió todo. De pronto todo el mundo tenía acceso a todo. Y al mismo tiempo empezamos a perder el tiempo. Pasamos de salir a andar en bicicleta a ver pantallas, de cocinar a calentar comida ya preparada, de hablar cara a cara a enviar audios. Las ferias agrícolas comenzaron a vaciarse, dejamos de comprarle a nuestros propios campesinos y a comprar en grandes cadenas. Esas grandes cadenas que llegaron con productos listos, baratos y ultraprocesados, que de repente empezamos a ver que comer pollo frito y pizza es cada vez más barato, llegando a ser hasta más barato que cocinar en casa. Comer dejó de ser un acto social, un acto familiar. Antes apenas estaba la comida, se escuchaba el grito de la mamá que apaguen el tele para que vengan a comer. Ahora comer se volvió algo rápido, algo individual, apurado. El desayuno se convirtió de la tortilla palmeada de la mamá a pan blanco con embutido. El almuerzo pasó de llevarse envuelto en hojas de plátano a ser comprado en una caja de cartón. Y la cena pasó de ser un evento familiar a solamente meter en el microondas y calentar. Nosotros vimos cómo los horarios laborales se alargaban, el tráfico aumentaba y la vida de repente se llenó como de mucho ruido. Todo iba siendo cada vez más productivo, sí, por supuesto, pero como que menos humano, menos familiar. Según la Organización Panamericana de la Salud, el 67.5% de los adultos en países de América Latina tienen sobrepeso u obesidad. La UNICEF advierte que más de 4 millones de niños menores de 5 años
en América Latina ya tienen exceso de peso y casi 50 millones de jóvenes entre 5 y 19 años también. Pero lo más interesante, muchísimos millennials no tenían obesidad en su infancia ni sobrepeso en su adolescencia. La mayoría la adquirió después en la adultez, ya con el estrés del trabajo, las responsabilidades, el poco tiempo para cocinar, la comida rápida cada vez más accesible y más al alcance de la mano. Un estudio en Nature que se realizó en mujeres nacidas entre 1989 y 1995 reveló que pesaban en promedio 4 kilogramos más que la generación anterior, y no por genética, por entorno. Tenían una vida muchísimo más saludable, más estresante y con comidas cada vez menos saludables. La comida ha cambiado, la forma de trabajar ha cambiado, nuestro cuerpo ha cambiado y con él también nuestra mente. Este filósofo que les dejo por acá, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero nos llamó a nuestra generación como la sociedad del cansancio. Ya no tenemos jefes que nos griten por los derechos laborales, pero nosotros mismos nos presionamos, nos autoexplotamos. Vivimos con la necesidad de ser lo más productivos, perfectos, pero buscando ser felices a la misma vez. Queremos cuidarnos, pero no tenemos tiempo. Queremos descansar, pero no tenemos tiempo. Queremos comer bien, pero no tenemos tiempo. Queremos vivir, pero apenas íbamos sobreviviendo. Por eso les digo que la obesidad millennial no es solo metabólica, es también emocional. Es el resultado de décadas de cambios económicos, tecnológicos y culturales que nos dejaron sin hacer una pausa para reflexionar, para pensar qué es lo que estoy haciendo con mi tiempo, qué es lo que está pasando afuera, qué es lo que estoy haciendo con mi vida, con mi peso, por qué la industria me está moldeando a lo que ellos quieren que yo consuma. ¿Por qué no soy capaz de mantener algo de mi cultura? ¿Por qué si mi papá me llevaba a jugar fútbol a la plaza, me enseñó a andar en bicicleta, me enseñó a andar en patines, me llevaba a pescar? ¿Por qué yo ahora no lo hago con mis hijos? ¿Por qué para todo mi respuesta es no tengo tiempo? Es preguntarse, ¿esto es realmente lo que yo quería para mi vida, para mis hijos? Pero yo aún soy positiva. Y pienso que sí hay esperanza. Podemos volver a cocinar en casa, traer las recetas de la abuela, de la mamá. Podemos volver a movernos todo lo que podamos. Si voy a ir a hacer mandados cerca, ¿para qué voy a ir en carro? Es mejor bajar un poquito las revoluciones. ¿Para qué tanta prisa? Podemos recuperar un pedacito, aunque sea de esa infancia, y enseñarle a nuestros hijos los juegos que hacíamos al aire libre. Hagan el experimento que yo hice. Le di a mis hijos adolescentes un elástico y les dije que jugaran con el elástico y no tenían ni idea de qué hacer con ese elástico. Podemos reconectarnos con nuestro cuerpo, con nuestros hijos, con nuestro pasado. Si yo no tuve obesidad en la infancia ni en la adolescencia y ahora sí, este no es mi cuerpo, voy a recuperar mi cuerpo, pero no desde el castigo, no, sino desde el cariño. Podemos aprender que cuidarse no se trata de matarse de hambre, no se trata de dejar de comer arroz, frijoles, dejar de comer lo que ya estaba en nuestra tradición, en nuestra dieta tradicional, cuando todavía no teníamos estos índices de obesidad. Cuidarse realmente es una forma de vivir saludable entre tanto bombardeo de comida chatarra. Porque los millennials no somos la generación perdida, somos la generación que aprendió a sobrevivir en el cambio más vertiginoso de la historia moderna, la que ha visto lo mejor y lo peor del progreso, la que puede enseñar al mundo que sí se puede avanzar, pero de forma saludable, de forma correcta, teniendo límites, teniendo autocontrol. Cuéntenme en los comentarios qué recuerdan ustedes de su infancia que ya no existe, qué juegos practicaban, cuáles eran las comidas tradicionales de su mamá. Compartan recetas de la abuela, y si ustedes están en este proceso de cambio mental, de volver a cuidarse, suscríbanse y vamos a seguir analizando juntos en sociedad, con memoria y con empatía este tipo de temas.